habrá de considerar que su recopilación de la literatura védica sería muy difícil de ser entendida por las personas poco inteligentes y de vida corta. Y por consiguiente, habrá de dividir el árbol de conocimiento védico en diferentes ramas, de acuerdo con las circunstancias de la era en cuestión. Aquí Brahma menciona la futura recopilación del Srimad Bhagavatam para las personas de vida corta de la era de Kali. Como se explicó en el primer canto, las personas poco inteligentes de la era de Kali tendrían no solo vidas cortas, sino que también habrían de estar perplejas ante tantos problemas de la vida, debido a la difícil situación que se encontraría la atea sociedad humana. El avance de las comodidades materiales del cuerpo es, de acuerdo con las leyes de la naturaleza material, actividad bajo la modalidad de ignorancia. El verdadero avance del conocimiento significa progreso del conocimiento de la autorrealización. Pero en la era de Kali, los hombres poco inteligentes consideraban equivocadamente que la corta vida de 100 años, ahora de hecho reducida a unos 40 o 60 años, es todo lo que hay. Ellos son poco inteligentes, ya que carecen de toda información acerca de la eternidad de la vida. Ellos se identifican con el cuerpo material y temporal que existe por 40 años y lo consideran el único principio básico de la vida. De esas personas se dice que son iguales a los asnos y los toros. Pero el Señor, como Padre compasivo de todos los seres vivientes, les imparte el vasto conocimiento védico en tratados cortos como el Bhagavad Gita y para los graduados el Srimad Bhagavatam. Los Puranas y el Mahabharata son también hechos en forma similar por Vyasadeva para los diferentes tipos de hombres que se encuentran bajo las modalidades de la naturaleza material, pero ninguno de ellos es independiente de los principios védicos. De los dos textos. ¿De qué habla el primer texto? Del apego a la materia y la posibilidad de control de los sentidos y desapego a la materia, poder alcanzar como un estado supremo. Pero también dice que en esta era nosotros ese tipo de yoga místico, claro, extremo, ¿no? Como que va contra el cuerpo también, no nos sería útil, pero sí el bhakti yoga. Bien, ¿y este otro verso qué dice? El significado Prabhupada. Es un poco de la identificación con la materia. Y que de alguna manera somos poco inteligentes, o mejor dicho, poco conscientes, por aferrarnos a ella, dejarnos llevar tanto por algo tan material y efímero. Claro, y también como esto de que quienes creen, ¿no? que la vida o que nuestra existencia son solo estos años materiales, estos años de encarnación, que se quedan como atrapados en una realidad finita también, ¿no? En vez de pensar en que nuestras acciones tienen repercusión más allá de estos años de encarnación. Sí, Se identifican con el cuerpo, ¿no? Claro. Sí, yo no recuerdo. Poco legal. ¿Y qué más dice? A ver, si quieren leer el último párrafo. Ahí sí, esta parte. Los Puranas y el Mahabharata son también hechos en forma similar por Vyasadeva para los diferentes tipos de hombres que se encuentran bajo las modalidades de la naturaleza material, pero ninguno de ellos es independiente de los principios médicos. ¿Eso? En el verso dice también. Y que gracias al conocimiento, ¿no? que nos ofrecen estos textos también, nosotros nos podemos acercar a esta autorrealización para poder entendernos por fuera de esta realidad ilusoria material. O sea, que son necesarios para la autorrealización. ¿Qué vas a decir, Rita? En el verso también se habla de que en esta era la gente no está inteligente, por eso el conocimiento médico se ha dividido en diferentes ramas para las que lo podamos comprender mejor. Bien, bien. Entonces, tenemos el caso de Yadavaratha con su sistema de yoga imposible. Y por otro lado, tenemos nuestra situación actual, ¿no? Sí. Habla de la era de Kali, ¿no? Kali Yuga, cero educación espiritual. ¿Y qué
¿qué es lo que está diciendo? Que tenemos que llegar a ser como Shabbaler, tenemos que llegar a ese nivel de desapego del cuerpo y ese estado de trascendencia. Eso es lo que está diciendo el Srimad Bhagavatam. En este capítulo lo que está tratando de transmitir es que uno tiene que llegar a ese punto. Creo que no. O sea, lo que está diciendo es que no podemos, que en esta era no podemos llegar y que nos aconseja tampoco intentar llegar a ese punto. ¿Y hay chance entonces para nosotros? Yo creo que siempre todo es un nuevo comienzo diferente al que fue ayer, y más allá de que por ahí estemos muy atados a la carne, no significa que seamos, que estemos paralizados espiritualmente. Bien, y en el texto, en el significado de Prabhupada específicamente, en los últimos 2 párrafos, Sí. ¿qué está diciendo él? Que somos como asnos y toros. Sí, dice que los hombres poco inteligentes consideran que la corta vida de 100 años es todo lo que hay. Sí, bien. Que son poco inteligentes porque carecen de toda la información acerca de la eternidad de la vida. Y que por eso Vyasadeva encarna en estas escrituras para que nosotros podamos entender la eternidad. ¿Y cómo lo hace? ¿Va directamente a Shabbaler, Yada Yoga o nada? No. Sigamos leyendo un poquito más. No, porque habla de las diferentes escrituras, los diferentes libros para distintos tipos de hombres según su naturaleza. Claro. Para que Exactamente. cada uno pueda aprender según su naturaleza, pero que todo viene de los mismos principios védicos. Entonces, es lo mismo que alguien esté haciendo vida espiritual leyendo historias de Puranas a que alguien esté haciendo vida espiritual leyendo los Upanishads super místicos. Yo creo que Impenetrables. Sí, porque va para cada persona Su naturaleza. es su naturaleza. Y creo que incluso en el Bhagavad Gita se menciona todas las formas de la naturaleza material, o sea, las ocupaciones de cada persona. Vos vas a tener al administrador que hace su trabajo de administrador y el comerciante que va a hacer su trabajo de comerciante. No va a ser lo mismo una instrucción para uno que para el otro. Bien, ¿qué opinan de eso? La conciencia está siempre aprendiendo, esté donde esté, cumpliendo el rol que esté cumpliendo, siempre está viva, aprendiendo las 24 horas. Sí, lo que pasa es que, no sé, yo como granjero no puedo instruirme con un libro de ingeniería, porque mi naturaleza es de granjero. Y aún así, Entonces cada uno de nosotros tiene una naturaleza. Entonces está bueno tener el libro que necesitamos, digamos. Si yo necesito desarmar esa computadora tengo que tener un manual de esa computadora. No puedo tener otro manual, porque no me va a servir. A lo mejor eso hace ordenarte en tu aprendizaje y no desviarte. Decir, bueno, tal vez hoy yo tengo que aprender otra cosa y me dedico a desarrollarme la granja y la próxima transformación a lo mejor. Sí, bien, pero llevado esto a lo espiritual. Entonces, estamos viendo que hay diferentes senderos o diferentes niveles para diferentes tipos de personas, pero que son todos más o menos iguales, que están siguiendo, ¿no? Que es lo mismo, por ejemplo, un Vaishnava que lea historias de Krishna a un Vaishnava que se dedica a leer, estudiar el sánscrito antiguo de Upanishad, ¿no? Estamos de acuerdo, o sea, es el mismo principio, no es que estamos hablando de un impersonalista y un shivadista, estamos hablando de misma escuela, mismo objetivo. Uno se atrae más a las historias, a los cuentos, a los relatos, a los pasatiempos, otro se atrae más a la filosofía profunda y densa. ¿Sí? Pero ambos están digamos, igualmente bien posicionados. Ahora, la misma cosa, pero en vez del estudio, a la práctica. Uno de ellos prácticamente que no sigue ningún principio. El otro sigue 4 principios y canta 16 rondas. Hace ayuno, no se casi, en todos los días de ayuno hace ayuno. Están igualmente posicionados. No. y el que no hace nada, yo me pregunto, ¿hace servicio? Sí, claro. Y Lee los libros, tiene corazón de Krishna. ¿Y el que lee y no practica? Entonces
¿Y siendo el lo que lee y no mismo. practica? Entonces sigue siendo el mismo. El que practica y no lee. Yo pienso que en mi forma de verlo, yo me quedo con los hechos, siempre. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos son las actividades que podemos materializar acá. Hay mucha gente que sirve, que no va a la iglesia, o que no va a no lee ningún tipo de libro, o no está asignada a ningún tipo de creencias. Y conozco mucha gente así. Pero ¿cuál es el hecho? ¿El hecho es que no va a la iglesia o el hecho es que...? El hecho de que no... Practica ¿Cuál servicio. es el Practica, hecho? claro, Ayuda, practica ayuda a la directamente el gente. servicio. Sin ideas preconcebidas, sin nada. Entonces estamos hablando ahí de que no sigue, digamos, los cánones estructurales de un sistema, de una religión sistematizada. Entonces, vamos a decirlo de esta forma. Alguien no sigue ningún canon, pero tiene una vida interna espiritual muy fuerte y realmente una atracción hacia Cristo muy grande. La otra persona sigue todos los cánones y todas las estandarizaciones de una institución en particular. Sería hacerlo con Y también- protocolo y sin protocolo. Y también está igualmente conectado con ella. ¿Hay diferencia entre estas dos personas? No. ¿No o sí? Para mí no hay diferencia porque ambos están enfocados en ello. Si no hay diferencia, ¿para qué están todas las prácticas? Para mejorar el camino. Entonces hay una diferencia. No. No. Es como para Sí. marcar, yo lo veo como que marcas la estructura ante el amor y la devoción. Bien. Yo le estoy haciendo una trampa acá. Sí, claro. Porque sí, se nota, ¿no? Se nota que yo- 20 trampitas. Es la trampa. Sacate esta, viene otra. Porque estoy planteando múltiples opciones, pero estoy planteando una sola opción. Es que todos los caminos llegan. Pero también acá, ¿no? También acá hay una múltiple opción. Porque las cosas no son la vida espiritual y la práctica institucional como una misma cosa, sino que también están separados. ¿Alguien? Pero yo lo había silenciado. Igual están Está Sí, silenciado. están silenciados. Entonces, hay una diferencia entre la práctica devocional y la práctica, que vamos a decirlo, de discipulado. ¿Sí? Y este es el tema donde uno tiene que empezar a trabajar en la visión del otro o de la otra. Porque si nosotros combinamos lo devocional con lo discipulado, entonces pasan estas cosas. El que lee pero no tiene devoción, el que tiene devoción pero no lee, ¿no? Porque estamos juzgando una cosa desde el punto de vista de otra. Entonces, ¿para qué sirve seguir el discipulado? Para tener un maestro espiritual, para recibir iniciación, para tener una educación formal y, ¿cómo se dice? Cuando alguien te está mirando, te está siguiendo, ¿no? un seguimiento en tu vida espiritual. Pero eso no te garantiza la devoción. Pero la devoción no puede ser medida por las prácticas del discipulado. Por eso es que cada sampradaya o cada escuela tiene su propia línea, ¿no? Cuando Srila Prabhupada vino acá, cambió las líneas del discipulado. El estándar que él puso, si esa misma gente iba a la Gaudiya Math, lo miraban y decían, ustedes afuera, porque no están siguiendo nuestras líneas de discipulado, ¿no? Gaudiya Math, 64 rondas, ISKCON 16. ¿No? Gaudiya Math, súper estricta, la dieta, y acá andar al supermercado y comer lo que encuentre, que más o menos parezca que, ¿no? Que está un poquito por encima de tantos. Porque acá el elemento sálvico no vamos a conseguir leche. Acá conseguimos suero con un poco de leche. No, pero se puede conseguir, porque hay tambos y la gente... Claro, sí, tambos. pero no es nuestra práctica irnos hasta no sé cuántos kilómetros para ir a comprar leche todos los días. Lo mismo que las verduras. Lo mismo que las verduras. No es parte de nuestra práctica. Sí, Sí, ya sé, no, pero pero tenés que ir en al la baño. comisión también yo podés
llegado un momento de tu vida, puedes querer alimentarte mejor y Pero es considerar que tener la color orgánica. pero es una decisión personal, no es un requisito de la institución. Igual yo quiero decir algo, en el templo se hace casi todo casero. No importa, los ingredientes. Se hace todo Igual casero. no estamos hablando de lo cotidiano. O sea, Estamos hablando de, más allá de creo que eso. ninguno de nosotros puede sostener. No, igual yo fui al templo y las últimas veces había 50 millones de sachets de la leche de Claro, para el preparar. Y azúcar de desma, con hueso. Y azúcar ni siquiera de lema. Claro. No tienen hueso. De lema no. Bueno, no importa. El tema es que no es parte del alineamiento de la institución hacer eso. Uno puede hacerlo y mejorar eso, pero con una cuestión de elección personal. Pero la institución no pide que uno vaya al tambo a comprar la leche. Sí te pide que no te comas una vaca, pero después, bueno, conseguir la leche de Volquí, donde puedes hacer yogur, tratar de hacerlo vos, y si lo vas a consumir, que no tenga cuajo. Pero bueno, son ciertas cosas, estándares que puso Srila Prabhupada en función al tiempo, lugar, circunstancia. Ese discipulado es específico para nosotros, ¿no? Entonces, la devoción no se puede medir en los parámetros del discipulado. Cada discipulado, cada escuela tiene su propio discipulado. Y esto es lo interesante, porque entonces nosotros podemos practicar la devoción, entendiendo que de acá allá a Bharata podemos mejorar y esforzarnos muchísimo. ¿Sí? Pero que también yo estoy acá. Yo estoy acá y no es una falta de devoción si todavía hoy no puedo cumplir con el 100% de los requisitos del discipulado. De hecho, los devotos que se acercan y que comienzan, nadie les pide que antes de cantar Hare Krishna tengan que seguir 4 principios que digo, ¿no? Sino que todo lo contrario, vayan haciendo vida espiritual, vayan haciendo es evolutivo. Y de a poquito, y leemos primero algunas historias de Krishna, y después el Bhagavad Gita, y después el Srimad Bhagavatam, y después los Puranas, y después los Upanishads, y se van metiendo. Es una cosa de años. También tiene que ver con la sinceridad de uno saberse qué capacidades tengo, qué limitaciones tengo, hacia dónde estoy apuntando, si todos estamos apuntando a ese mismo lugar, pero vamos a llegar por diferentes lugares, quizás no Claro. vamos a llegar por el mismo lado. Y lo que decía él en un momento, ¿qué decías vos cuando estabas presentando el capítulo? Que decías de la situación en la que uno está, Nuestro presente, ¿no? ¿no? O sea, Sí, digo, no me apuren. Como... no me apures, Claro, yo sin estoy presión. acá, claro. Ser parte, pero sin presiones, al tiempo. Exactamente. Mi realidad es una realidad válida, tan válida como cualquier otra, ¿no? Si yo canto una ronda o ninguna, o sigo un principio o ninguno, pero igual mi búsqueda espiritual es sincera. Sí, ¿hacia dónde apunta tu flecha? Después, ¿cómo vos torsiones el arco? ¿Cuánta distancia eres? Esa es otra Es todo práctica, es experiencia, es ganas, es entusiasmo. Pero vos sabés que apuntas en ese lugar, la Claro. flecha está apuntando ahí. ¿Qué opinan de esto? Yo quería preguntarte ¿cuándo se considera devoción? ¿Quién es el devoto? ¿Cuándo? Qué buena pregunta. ¿Qué opinan? Yo tenía una amiga que si vos decías devoto, decía devota Radharani. O sea, ninguno podíamos ser considerados devotos. Bien. Sí, pero primero pensar de dónde viene la palabra devoción. ¿Alguien es devoto a sí mismo? Me pregunto yo. ¿Cómo? ¿Alguien es devoto a sí mismo? ¿Cómo Así devoto? mismo. Sí. Ser inquebrantable con vos mismo. O sea, con tu valor y con lo que sentís, con lo que querés hacer. Como ser muy Tenés estricto. esa devoción para con vos y priorizarte, pero por sobre todas las cosas. No. No, yo creo que ninguno de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos, digo yo, O sea, cómo es algo devocionamos? muy difícil, o sea, es algo, ser un devoto es muy difícil, digamos. Bueno, al menos para mí es muy difícil,
cotidiano, digamos, de todo. O sea, no estoy 24 horas, o sea, con Krishna en la mente. Todo el tiempo. No soy consciente, hay cosas que ni cuenta nos damos. O sea, No, no, material. a mí se me hace muy difícil, digamos. Bien, es súper interesante porque es un concepto que lo podemos polarizar al máximo, así como decía Brinda, devota para Dani. Y de ahí nadie más, o sea, de ahí para abajo nadie, o sea, si no sos el amor de Krishna en persona, no vale. O como esto que dijiste, ¿no? Dos escuelas distintas, dos líneas distintas, que para uno no, bueno, sos devoto, porque no llegas a... No llega a este discipulado, claro. ¿Quién es el humano que determina si vos sos devoto o no? El humano igual a vos muchas veces. Ese es otro tema. Hasta Chaitanya Mahaprabhu, quien es, digamos, el maestro máximo de la devoción, le preguntaron esto. ¿Y qué respondió? Que cualquier persona que pronuncie el nombre de Krishna es un devoto. Eso es lo que Que pronuncie una vez el nombre de una Krishna. vez en su vida y es ya es considerado devoto. Sí, sí, no importa qué hiciste, dijiste Krishna, No sos importa, devoto. claro. Este es el otro extremo, ¿no? O sea, Chaitanya es Radharani. Y Radharani, que es la máxima devota, ¿qué piensa Radharani que es devoto? Cualquier persona que haya dicho el nombre de Krishna. ¿Por qué? Porque para ella Krishna es tan importante que cualquier persona que haya dicho Krishna, ¡ah!, es como eso, lo máximo que se puede llegar a hacer. Entonces, estamos saliendo del paradigma humano limitado de el éxito, ¿no? Acá no es una cuestión de éxito, es una cuestión de yoga. ¿Y qué es yoga? Conexión. Entonces, para las personas más avanzadas espiritualmente, la persona que se puede considerar devoto o devota es aquella persona que hace conexión. No importa el nivel de éxito, porque si no podemos medir el nivel de éxito, si no sos Yadavárata, no hace proceso, si no sos Radharani, no tenés devoción, ¿no? Entonces, porque si lo máximo es lo único que vale y todo el camino intermedio no sirve, entonces nunca se llega. Hay una historia de Sarvati que es muy bonita, dice que hay un devoto que no sabía leer ni escribir y todos se burlaban por no saber leer ni escribir, entonces él no tenía acceso a la escritura y todo, se leían todo y sabían todo y tenía todo. Y ella era una persona con tanto amor y un corazón tan abierto a la diosa que ella, a través de su música, lo inspira y le abre todo y él no sabía leer, pero podía recitar todos los sutras de memoria desde su corazón, porque la diosa entró por su corazón, no por cómo leía, cómo practicábamos. Y creo que también esto, ¿no? Que es un devoto, tiene que ver con eso. Exactamente, lo mismo le pasó a Dhruva, 5 años no sabía hablar y Krishna le dio el conocimiento. Sí, me pasó el pasatiempo de un brahman, un devoto que no sabía leer, que tenía todos los libros, los 10 libros humanos y lloraba. Sí. No sé quién era. Creo que era Krishna Javier. A mí ese pasatiempo me conmovió, digamos, no sabía leer, pero él se conmovía ya solo de tener el libro en su mano y lloraba. Gorky Jordan. Porque siguió la instrucción de su maestro, que le decía que leyera aunque no supiera leer. Sí, me acuerdo. Sí. Fue uno de los pasatiempos que a mí como me conmovió. Bien, entonces, volviendo al tema este en cuestión. Aprendimos o practicamos a hablar de tópicos espirituales muy complicados, muy profundos, muy íntimos, como estos versos que leímos que son como herméticos, y los pudimos hablar sin ni una sola palabra y sin ningún solo concepto de las escrituras con cosas de la vida cotidiana, ¿no? Un salto cuántico fantástico. Y también pudimos ver esta cuestión de separar la devoción de la práctica, ¿no? O el éxito en la práctica. Esa era la idea de este encuentro. ¿Qué opinan? Ya para ir cerrando, porque estamos en hora. Las 10. Interesante. Está bueno porque
pudimos ponernos de acuerdo, no hizo falta ponernos de acuerdo, pero convergemos en algo que es supernatural y que está en el aire que respiramos. Entonces, no hubo ni una palabra compleja para que cada uno pueda explicar algo que está en todo. Eso me pareció copado. Qué bueno. Sí, ¿no? Como lo complejo, lo simple. Sí, ¿no? Más simple mejor, más fácil. Simple para los simples, complicado para los complicados. Así es como la filosofía chintia, ¿no? De Chaitanya, es como eso. Es algo muy complejo en algo tan simple. Entra todo en eso que es wow, y de algo tan simple como el amor, ¿no? Como... Y aparte el tema también de desarrollar la compasión y no pretender juzgar el nivel de devoción de alguien, porque no sabemos realmente quién es esa alma, ni qué tanta devoción tiene, y se hace más o menos que nosotros, y tampoco importa, no tenemos por qué estar juzgando a los demás, sino ver nuestra propia evolución, lo que nosotros hacemos, lo que queremos hacer, cuál es nuestra meta, si somos discípulos, como, no sé la palabra, complacer al maestro espiritual, si nos interesa la parte de los festivales, asistir a los festivales, si nos interesa más la filosofía, estudiar la filosofía, y más ver nuestra evolución y tratar de desarrollar alguna devoción, en lugar de estar viendo lo que hacen los demás o lo que les gusta a los demás. Sí, eso tenía. En una clase el otro día justamente preguntaban esto, de cómo uno se da cuenta si una persona es evolucionada, como que es avanzada. Esa pregunta se la hicimos en el templo al Prabhu Baladev Das, y él nos dijo que en el relacionamiento, que uno puede ver que una persona es avanzada cuando se relaciona bien con todos, que no tiene un sí, un no, que no está buscando el defecto, que siempre está buscando la virtud en el otro, que le quiere entregar a Krishna y que no quiere todo para sí, que quiere dar, no que quiera recibir, como que de eso se trata el avance. A mí se me venía un poco eso antes, con lo que vos decís, de que trabajamos en dos equipos enfrentados y pudimos, nosotros siempre quisimos entenderlas o entenderlos y construir, y ustedes siempre quisieron entendernos y construir. Entonces, ¿no? Qué fácil es comprender a otro o construir a otro que tenés enfrente o mutuamente cuando vos querés, te acercás, sos humilde. ¿No? Qué fácil que fue. No existió ningún tipo de competencia, ¿no? Fue una construcción mutua, acá para allá, allá para acá, un espejo. A mí me encantó esto como el respeto de la naturaleza de cada ser. Creo que es como lo que más me llevó de entender, claro, cada ser tiene una naturaleza, es como su esencia, Dios la creó así, con ese camino, una idea. Claro, es como de crear así, con esa huella, y el respetar eso, como que me parece lo más amable para todos, ¿no? Poder ver la virtud en el otro y acompañarlo en esa singularidad de su camino, ¿no? Sin querer como jalarlo hacia algo distinto, sino bueno. O jalarlo o rechazarlo. Sí, o rechazarlo, ¿no? Puede ser, claro. La persona que es experta puede ocupar a cada uno del servicio según su propia naturaleza. A mí, por ejemplo, me pasó que una devota me quiso poner a coser unos amarrones en el templo, y yo, porque me lo pidió, dije sí. Y me decía, pero así no se hace. Y yo decía, yo no sé coser, qué sé yo. No, otra cosa. Yo estoy intentando hacer lo mejor que puedo, pero no es mi naturaleza. Nunca, porque era una almohada, no era una puntadita de algo, un remendito de algo, era coser unos botones, los almohadones, qué sé yo sé cómo podía. Muchas gracias. Voy a dar por terminado por si alguien se tiene que retirar, pero no están obligados a escaparse. Muchas gracias por un éxito, la verdad que va bárbara las producciones. Y bueno, muchas gracias por venir. ¿Quién gana 95 kilos?